pánico y el temor, tú puedes decir en Cristo. Eso es todo por esta semana. Gracias de nuevo por acompañarnos y nos vamos de vuelta a nuestro servicio. Adiós. Buenos días, Sunrise. ¿Cómo están todos? Dios les bendiga. Es bueno estar en la casa del Señor. Amén. Mire, el sábado tuvimos un evento aquí en la iglesia y tenemos un video que queremos enseñarles. Si no viniste, te la perdiste. No puedes volverte a perder nuestros eventos. Son muy buenos todos. ¿Por qué no ponen el video, por favor? Paso vale. Tira ahí. Y estoy aquí con nada más y nada menos que con Edwin Rivera. Y voy a hacer unas cuantas preguntas porque lo conozco. Estamos aquí en Ministry Music. Yeah, I feel for sure. There's different people that do that. $1,800 personas asistieron al evento de Cristín de Clario y Barak. Estuvo increíble. El nombre de Dios fue exaltado. 9 personas vinieron a Cristo y varias mostraron interés en nuestra congregación. Amén. Así que si tú no pudiste venir, el próximo año van a estar de regreso, lo más probable. Te invito a que participes. Y en todo evento que hagamos, te invitamos a que te apuntes porque van a ser buenos eventos que van a edificar tu vida y sobre todo van a glorificar a Dios y te permitirán invitar a personas para alcanzarlos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que no me conocen, yo soy el pastor Moisés Bejarano, soy uno de los pastores aquí en la Iglesia Sunrise y tengo el privilegio de predicar los domingos en español en el campus de Rialto. Pero quiero recordarte siempre que el pastor de pastores es Jesús, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que fue enterrado, aquel que resucitó y aquel que viene nuevamente. Amén. Es muy importante que siempre tengamos eso en mente. Queremos la bienvenida también a esas personas que están sintonizándonos a través de la internet. Queremos darte la bienvenida también a través de los medios y que puedas disfrutar. Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar acerca de qué se trata nuestra iglesia. Es una serie donde hemos estado hablando, hoy sería el tercer mensaje que vamos a hablar acerca de esta serie. Y hoy vamos a enfocarnos específicamente en edifica a una persona. Y quizás es la primera vez que tú llegas aquí a esta iglesia. Quizás viene de una iglesia por tradición católica, tu familia tiene todas las generaciones de tradición católica o has estado en otro grupo, en otro movimiento y te estás haciendo una pregunta. Te estás preguntando, ¿será esta la iglesia verdadera donde llegué? Quizás te estás preguntando, ¿dónde está el sacerdote? Ese tipo no tiene cara de sacerdote para nada. O quizás estás preguntando, ¿dónde están los sacramentos? No los veo hoy.
O te estás preguntando, ¿de qué se trata esta iglesia? A lo mejor tú has sido una persona que tiene muchos años en el ministerio, ha servido en todas las iglesias, ha recorrido todas las iglesias de la zona y te las conoces muy bien. Ya sabes que en una iglesia el mejor café que te has tomado en tu vida te lo tomaste ahí. Y sabes también que el grupo alabanza de oración en otra iglesia es el mejor que hay en todo el área. Quizás hasta sabes muy bien que hay pastores y dices, ese es mi pastor favorito como predica, nadie le gana. Y estás aquí porque estás buscando una iglesia donde sentirte cómodo o cómoda. Y tu cabeza está haciéndose preguntas por todos lados. A lo mejor llegaste a esta iglesia y por primera vez porque tu vecino te invitó. Y te dijo, oye, me encantaría que vinieras conmigo a la iglesia. Y tú dijiste, ok. Y llegaste. Y no sabes qué esperar. Y estás preocupado porque estás pensando, y si me preguntan varias cosas acerca de mí, si me preguntan 3 cosas que digo, no te preocupes, aquí en Sunrise nunca preguntamos 3 cosas, preguntamos 5. Así que no ha pasado nada, todo va a estar bien. El hecho es, sin importar cuál sea el motivo por el cual tú has llegado a esta casa, mi oración y la oración de todos aquí es que aquí puedas llegar a Jesús y que Jesucristo pueda establecer una relación contigo. Ese es el deseo de todos los que estamos aquí. Y que tú puedas ver a Jesús reflejado en nosotros y que pueda ser parte de nosotros, porque somos la iglesia de Cristo. Amén. Y aquí en Sunrise tenemos un triple propósito, es decir, es lo que nos hace ser lo que somos. Y son 3 cosas que son muy importantes para nosotros. La primera sería ser una persona que es fiel a Cristo. Nosotros queremos que toda persona que venga a esta casa llegue a ser una persona que sea fiel a Cristo. 2, edifiquemos a una persona a la madurez en Cristo. Queremos que toda persona que esté aquí pueda alcanzar el nivel de madurez que Cristo quiere que alcance. Y 3, traer a una persona en una relación con Cristo. Queremos que todos nosotros seamos agentes del poder de Dios y del propósito de Dios para alcanzar a las personas que conocemos. Ese es nuestro propósito como iglesia. Entonces ya creo que eso te está diciendo de qué se trata esta iglesia, ¿verdad? Comenzamos la serie observando el nacimiento de la iglesia de manera milagrosa, donde Jesucristo personalmente entronó a los apóstoles, a los discípulos, para que le siguieran, le sirvieran y sobre todas las cosas que alcanzaran a otros y discipularan a otros, los bautizaran en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Después hablamos acerca del día del Pentecostés, cómo en un solo día se reunieron más de 10,000 personas y hubo de una manera milagrosa el nacimiento de la iglesia y cómo el Espíritu Santo en un solo día añadió 3,000 personas a la iglesia. Increíble la forma en que ocurrió. Hablamos de cómo el Espíritu Santo se movió y llenó el corazón de los apóstoles y de corazones rotos, llenos de miedo, se convirtieron en personas llenas de valor predicando la palabra y haciendo grandes cosas por el poder de Dios. Y hablamos y dijimos muy claramente en la serie que si depositas tu fe en Cristo, el Espíritu Santo vendrá a tu corazón, lo llenará y te empoderará para servirle y para ser instrumento en sus manos. Pero quiero leer en Hechos capítulo 2, versículo 41. Mira lo que dice. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ese día se añadieron como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Ese fue el nacimiento de la iglesia. Un movimiento global de hombres, mujeres, niños, ancianos, de todos colores, de todas razas, de todas clases sociales, sin ningún tipo de diferencia. Y la iglesia de Dios es una iglesia global. Y aquí en Sunrise somos solamente una iglesia, no somos la iglesia. Somos una iglesia de Dios. Entonces, es importante que sepamos eso. Y los líderes que estaban en el momento donde la iglesia nació intentaron hacer varias cosas. La primera que hicieron fue matar a Jesús. Y eso lo sabemos muy bien, lo crucificaron. Para detener a la iglesia, para detener lo que Jesucristo estaba trayendo y haciendo. Después, algo que no les funcionó, pero que sí intentaron, fue intentar de perseguir a aquellos que seguían a Jesucristo. Y no les funcionó, ¿saben por qué? Porque esas personas permanecieron fieles a Jesús. Y hasta dieron su vida por Jesús, así como Él la dio por nosotros. De hecho, fracasó tanto el intento de parar la iglesia, porque la iglesia siguió creciendo. Mira lo que dice en Hechos capítulo 4, versículos 34 al 35. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban.
y lo ponían en manos de los apóstoles, y este era repartido según las necesidades de cada uno. Es decir, la iglesia estaba viva, activa, impactando a su comunidad. Sin importar la persecución o cualquier reto, la iglesia de Cristo es y será un organismo viviente. Que las puertas del infierno no pueden prevalecer ni levantarse en contra de ella. Porque tiene el poder y la unción del Espíritu Santo. Porque tiene la llenura del Hijo de Dios. Estamos empoderados para vivir en ello. Entonces es sumamente importante que entendamos esto. Pero en Hechos capítulo 6 se presenta algo que a mí me fascina. Son esos problemas buenos que todos debemos tener. Mira lo que dice el versículo 1. En aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que la distribución diaria de ayuda, las viudas de los griegos, no eran bien atendidas. Entonces, aún en el inicio de la iglesia, en un crecimiento, aún cuando la iglesia está empezando a extenderse, a establecerse, comenzaron a ocurrir cosas que nosotros en Sunrise no comprendemos porque nunca la hemos hecho. La gente empezó a murmurar. ¿Qué les parece? Y la gente empezó a decir, oye, ¿qué pasó? ¿Le están dando más comida a las griegas, a las judías griegas, que a los judíos de primera generación? Es decir, aquellos que hablan hebreo y se han mantenido siempre en Israel. ¿Qué pasó? Y el crecimiento entonces trajo conflicto, lo cual parecía un gran problema, pero era una gran bendición. Porque todo crecimiento nos forza a cambiar nuestras estructuras. Empieza a forzarnos a hacernos elásticos. ¿Estás conmigo esta mañana? ¿Puedes escuchar un amén, gloria a Dios? ¿Ves? El conflicto nos forza a repensar las cosas, en cómo hacerlas. El conflicto nos forza a ser retados a ver las cosas de manera distintas. Y la iglesia había crecido a un punto de una forma tal que la iglesia ahora se veía en la obligación de cambiar sus estructuras. Y estamos tratando con apóstoles que nunca habían tenido quizás que repartir bienes de esta manera ni hacer nada de este tipo de cosas. Pero la iglesia creció tanto que había que hacerlo. Y la gente empezó a murmurar. Mira, hay personas que murmuran y hay personas que traen soluciones. ¿Cuál eres tú? Es importante comprender que cuando hay un conflicto de esta manera, un reto de esta manera, en vez de traer murmuraciones, tenemos que traer posibles soluciones. Para que la iglesia pueda crecer en un espíritu, en una unificación. Entonces, las personas de habla hebreo con las personas que eran helenistas, es decir, personas que tenían sus raíces fuera, eran judías, pero vivían en otro lugar o que hablaban el griego también y eran como segunda generación, tercera generación, es decir, el hijo de esa persona mexicana que emigró y está aquí. Eso mismo es lo que eran. Y empezamos a ver conflictos. El crecimiento de la iglesia estaba obligando a los apóstoles a hacer las cosas de manera distintas. Y este es el conflicto. La mayoría de nosotros queremos que la iglesia crezca. ¿Pero están listos para escuchar esto? Pero no nos gustan los cambios. La mayoría de nosotros queremos que la iglesia crezca, pero no nos gustan los cambios. Porque los cambios nos hacen sentirnos inestables. Nos hace sentirnos que lo que ha sido bueno por mucho tiempo, de pronto me movieron en el tapete y no sé dónde estoy parado. Como que me mareé. Y decimos, ¿y qué hago? ¿Hacia qué dirección nos dirigimos? Pero el problema que estaba ocurriendo en la iglesia es que los apóstoles estaban siendo acusados, no más y nada menos, de racistas, de elitistas, de personas que fomentaran clases sociales en medio de ellos. Y estas son acusaciones muy graves, que pueden causar grave conflicto en la madurez de una iglesia o en el crecimiento de una iglesia. Y que a la misma vez también causa mal testimonio para las personas de afuera. Aquellos que aún no han tenido la oportunidad de conocer a Jesucristo. Entonces los apóstoles, que no eran ni uno solo de ellos judíos, griegos, eran judíos,
se les confió con la necesidad de la ofrenda. Y la gente empezó a vender sus casas y empezaron a traer todo. Y empezaron a tratar con las líneas, con las personas. Y los apóstoles tuvieron que tomar una cantidad difícil de decisiones económicas. Quizás como las que nosotros nunca hemos tenido que tomar. Mira, en una ocasión estaba yo manejando una reunión muy importante. Y en aquel entonces yo me estaba cuidando mucho del gluten, porque el gluten me hacía daño en la piel. Todavía me hace, pero no le paro tanto ya como antes. Entonces, el asunto es que yo voy manejando y compro esos sándwiches gluten free, que de paso hay que gustarte porque la verdad es que son difíciles de tragar a veces. Y los llevo en mi carro y voy ahí. Cuando estoy acercándome al semáforo, veo que hay un hombre con un cartelón que decía, tengo hambre, dame comida, dame dinero. Y yo dije, mi corazón se conmovió por el hombre. Y pues cuando llegó el semáforo, llegué a la disyuntiva de tomar una decisión y dije, ¿se lo doy o no se lo doy? Si me voy a la reunión no va a poder comer nada, pero él no ha comido tampoco quizás nada de lo que yo he comido, yo desayuné, vamos a darse, y se lo entregué. Cuando salí a la hora de la reunión y voy manejando alrededor, veo que el sándwich estaba tirado en el piso y estaba pisado. Y le di una Coca-Cola también de dieta, de paso, y eso creo que sí se la tomó. Y yo dije, ¿cómo es posible? Si tuviera hambre realmente no hubiera hecho eso. Entonces, en lo que tiene que ver con dinero, siempre uno tiene que tomar una decisión. O lo hago o no lo hago. O lo respaldamos o no lo respaldamos. O lo hacemos o no lo hacemos. Entonces los apóstoles estaban en algo que ellos no dominaban, en algo que se había salido de sus manos, en algo que ellos no estaban quizás preparados para tratarlos. Pero mira la dirección que ellos tomaron. Mira lo que dice en Hechos capítulo 6, versículo 2. Se dice, entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y le dijeron, no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender las mesas. En otras palabras, esto necesitaba mucha humildad, porque todos les tenían los ojos encima. Y todo el mundo estaba escuchando a Pedro y de Juan y de todas las personas, pero en su corazón se llenó de humildad y dijeron, señores, no podemos hacer esto solos. Necesitamos ayuda, necesitamos crecer, necesitamos un nuevo sistema. No podemos seguir sentados detrás de esta mesa repartiendo dinero como solíamos hacerlo. La iglesia ha crecido tanto que ya nos damos basto para hacerlo nosotros solos. Necesitamos administradores y personas con capacidad para hacer eso. Necesitamos reenfocarnos. No podemos perder nuestro propósito. Las necesidades de nosotros es predicar el evangelio y nos estamos alejando de la palabra y de la oración. Necesitamos ayuda. No podemos hacer esto por nuestra propia cuenta. Y esto es sumamente importante comprenderlo. Cualquier persona con conocimiento bíblico hace automáticamente una conexión con Moisés, ese que tuvo unas tablotas grandísimas que Dios le entregó, ¿se acuerdan? Y con Jetro, el suegro de Moisés, que en Éxodo capítulo 18, versículo 17 al 18, mira lo que te dice. Pero el suegro de Moisés le dijo, esto que haces no está bien, pues te cansas tú y también se cansará el pueblo. Este trabajo es demasiado pesado para ti y no vas a poder hacerlo tú solo, porque Moisés se sentaba todas las veces a juzgar al pueblo solito, sin nadie que lo ayudara. Eran más de 1 millón de personas ahí. Y él estaba juzgando los problemas. Se sentaba, dice la Biblia, desde la mañana hasta la tarde, hasta que intentara determinar. Entonces su suegro, un hombre muy sabio, le dijo, no puedes hacer esto solo. Y en Éxodo 18, 21 a 22, le dice a él, además escoge de entre el pueblo algunos hombres respetables y temerosos de Dios, confiables y nada ambiciosos. Oiga las características. Eran personas con un corazón en el sitio adecuado. Y ponlos al frente de grupos de 1,150 y 10 personas. Y los apóstoles en Hechos dicen lo mismo. No está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender las mesas. Y déjame decirte que la palabra apóstol es un significado sencillo. ¿Sabes lo que significa? Ser enviado a una misión. Eso es todo. Y ellos comprendían muy bien la misión. Y se pararon en la misión de Dios. Se movieron en la misión que Dios le había llamado. Y para ser de los 12, habían 4 requisitos que habían puestos. El primero era ser testigo específicamente de la resurrección de Jesús. Número 2,
llamado por Jesús por una invitación personal para servirle. Número 3, haber caminado con Jesucristo, haber estudiado con Jesús, haber aprendido con Jesús. Y número 4, haber participado en los milagros y ver los milagros de Jesús. Y ellos estaban entrenados para hacer eso y dijeron, nosotros tenemos que entrenar a otros y prepararnos. No podemos enfocarnos a hacer solamente esto. ¿Por qué estamos haciéndolo lo que alguien más puede hacer? En Hechos capítulo 6, versículo 3 al 4, te dice entonces algo que es muy importante. Mira lo que dijeron ellos. Así que, hermanos, busquen entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. O sea, ellos estaban tan claros en que había crecido tanto la iglesia que tenían que buscar y estirarse y cambiar el sistema. Tenían que haber cambios. En el versículo 5 de Hechos capítulo 6, mira lo que te dice específicamente. Esta propuesta fue de agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a Prócoro, Nicanor, Timón, Parneas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los apóstoles no solamente dijeron, vamos a dejar que la gente en la iglesia venga y reciba la palabra y se llenen. No, dijeron, la gente en la iglesia tiene que activarse. La gente en la iglesia tiene que ser empoderada. Las personas tienen que descubrir sus dones espirituales, empezar a vivir en lo que Dios le ha dado, empezar a ejercitarse en las cosas que Dios le ha dado. ¿Por qué Esteban, Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parneas y Nicolás? ¿Por qué a estas personas? Esto fue una decisión inteligente lo que hicieron los apóstoles. Y la gente los nominaron. Y si te das cuenta, esos nombres, bueno, son todos griegos. No son nombres típicos judíos, son nombres griegos. Lo cual es muy posible que lo hicieron porque la queja era que las mujeres viudas griegas, judías griegas, estaban siendo maltratadas. Entonces ellos dijeron simplemente, bueno, escojamos a personas que tengan conocimiento de la cultura, que puedan trabajar con ellos. Y esto fue sabio, porque si hubieran puesto a personas que no conocían la cultura, entonces quizás hubiera seguido pasando el mismo problema. Aunque yo creo que quizás eran personas de primera o 1.5 o segunda generación que conocían todo bien. Y eso mantuvo un equilibrio y permitió de que la gente pudiera crecer. Mira lo que dice en Hechos capítulo 6, versículo 6. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. Los encomendaron, los bendijeron y dijeron, vayan y hagan la obra. Ustedes tienen la capacidad para hacerlo, tienen la llenura del Espíritu, muévanse a hacerlo. Ellos no empezaron a decir, yo soy el gran apóstol Pedro y nadie puede hacerlo mejor que yo. No empezaron a decir, me da rabia que hayan nominado a cualquiera porque me siento que ya no soy necesitado más. Sino que con un corazón humilde dijeron, bien, son hombres que son los correctos, hagámoslos. En Hechos capítulo 6, 7, te dice, conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de discípulos en Jerusalén y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Entonces, el problema de la iglesia era que estaba creciendo mucho. Qué buen problema, ¿verdad? Ojalá nosotros tengamos ese problema aquí. Y ese problema trajo necesidad de cambios, de estructuras. Quizás muchos se incomodaron, quizás muchos se sintieron mal, quizás muchos dijeron, no es como era antes. Pero ves, el propósito de Dios era que la iglesia explotara a formas ingatadas, que hubiera de todas razas, de todo color, de toda nación. Y era necesario que esto pasara. La iglesia sobrepasó su límite. Y aún los sacerdotes, aquellos que quizás iban en contra de Jesús, estaban creyendo en Jesús. La iglesia empezó a ser de todas las naciones, personas judías y personas de todas las naciones. Simplemente, ahora había gente pobre, gente rica, gente negra, gente blanca, gente hispana, mentira, pero habían quizás. Había gente de todos lados con los ojitos chinitos, no importa dónde fuera, había gente de todo lugar.
unos con estudios, unos sin estudios, pero saben que habían también sacerdotes, gente con conocimiento bíblico, gente que habían sido entrenados y preparados para crecer. De todas clases de personas. Por eso es importante entender que la iglesia tiene un propósito específico. Mira lo que dice 1 de Pedro 2, capítulos 9 al 10. Capítulo versículo 9 al 10. Mas vosotros, oigan, sois linaje escogido. Y esta es para mí es bellísima esta frase. Real sacerdocio. Toda persona que está en Cristo tiene un sacerdocio en Jesús. Dios te ha llamado a servirle. Dios te ha llamado a que uses tus dones, los que el Espíritu Santo te dio. Oye, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Con un simple propósito. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y el versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tú puedes decir hoy aquí, yo soy llamado por Dios para servirle. Tú puedes decirle, yo tengo el poder del Espíritu Santo para hacer transformaciones en el lugar donde Dios me ha puesto a ministrar. En mi comunidad, en mi casa, en mi trabajo, en la universidad, en la escuela, con mi familia. A donde yo vaya, Dios me ha llamado a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido. Esa es tu identidad como gente de Cristo. Es lo que Dios te ha dicho. Entonces, edificar a una persona tiene que ver con crecer. Pero crecer de la forma en que Dios nos ha llamado, ¿sabes cómo? A madurar en Cristo. Y madurar es crecer, es desarrollarnos. Pero ¿sabes sobre todo para crecer qué ocurre? Nuevos desafíos. Crecimiento sin desafío no va para ningún lado, no te vistas que no vas. Crecimiento sin desafío no te ayuda a madurar. Es sumamente importante que nosotros confrontamos esto. Mientras más grande el reto, más madurez tienes que alcanzar. Mientras más difícil es el reto, más madurez, más tiempo con Dios tienes que pasar y más humilde tu corazón se tiene que hacer y más tienes que leer las Escrituras y más tienes que buscar el rostro de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Puedes escuchar gloria a Dios? Eso es sumamente importante que nosotros lo hagamos y lo comprendamos. Los apóstoles confrontaron un problema, rompieron las barreras culturales. Algo que no era muy común en la época de Jesús. Personas piadosas y talentosas que estaban en las orillas empezaron a ser empoderadas y se les dio autoridad. Todas las personas se vieron con la necesidad de madurar. Las personas que estaban en la iglesia se vieron con la necesidad de madurar. Ahora, edificar a una persona hacia la madurez de Cristo, que es uno de nuestros valores, es muy importante. Porque nuestro objetivo como iglesia es que toda persona que venga aquí pueda ser edificada a la madurez con Cristo. Nadie puede alcanzar madurez en Cristo si seguimos en una vida de pecado. La única forma de alcanzar madurez en Cristo es vivir en una vida por el poder del Espíritu libre del pecado. Donde podamos nosotros vivir buscando su rostro. Lo que significa que cada uno de nosotros, sin importar nuestra edad, nuestra educación, nuestra historia, tenemos espacio para crecer en Jesús aquí en la iglesia. Aquí tú tienes la oportunidad de crecer. Entonces, ¿cómo se madura y desarrolla y creemos? ¿Cómo podemos alcanzar eso? ¿Cómo puedo edificar a una persona para la madurez con Cristo? ¿Cómo se edifica una persona? Comenzamos con nosotros mismos. Mira, yo no puedo tomar un texto bíblico, leerlo y decir, ese le queda muy bien a mi esposa de paso. Mira María, lee aquí lo que dice la Biblia, ¿eh? Eso es para ti. No, si yo lo estoy leyendo es para mí. A mí me pertenece este texto. Y tengo que comprender que es mío, a mí me pertenece, es de Moisés. Es mío. Entonces, la primera forma de madurar en Cristo, ¿estás listo? Es autoalimentarnos. Es autoalimentarnos. Crecer hacia la madurez con Cristo significa pasar de ser alimentados por otras personas y comenzar a autoalimentarnos. Es decir,
empezar yo a buscar de Dios como tengo que buscar, a leer la Biblia como tengo que leerla, a tener un devocional con Cristo, a llenarme de su palabra, a permitir que los retos entren en mi corazón y ver por qué nos presentan a Esteban, Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parneas y Nicolás. Mira lo que dice en Hechos capítulo 6, versículo 3. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones. Oigan, dígalo conmigo, de buen testimonio. Eso es importante. Es decir, que los que iban a ser llamados al ministerio eran personas que tenían un corazón y que tenían una actitud de buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Estos eran personas que estaban en una relación con Cristo y que tenían un mover del Espíritu en su vida. Número 3, llenos de sabiduría. Eran personas que habían doblegado su ego, su yo, y habían permitido recibir de todos lugares el conocimiento y sobre todo en la palabra de Dios. Y no era en cuanto a ellos, era en cuanto a los demás. Y lo importante, para que se encarguen de este trabajo. Entonces, no fueron personas que buscaron su autonombramiento. Y esto es importante, porque a veces en las iglesias hay personas que se molestan cuando llega un momento de una posición y no se les da a ellos. ¿Sabe que para mí como pastor eso es una señal de inmadurez espiritual? O cuando las personas empiezan a hacer propaganda política. Empiezan a llamar a todo el mundo, mira, esa posición, yo creo que yo podría hacerla. Y empiezan a sembrar pequeñas semillas. Estos hombres no hicieron eso. Ellos no hicieron propaganda política para ganar las elecciones del 2020. Ellos no hicieron ningún tipo de movimiento. Ellos solamente hicieron 3 cosas. Tenían un buen testimonio. Es decir, lo que hablaban, lo vivían. Estaban llenos del Espíritu Santo. Es decir, sus corazones tenían que estar llenos de humildad. Y 3, estaban llenos de sabiduría. Y esto es sumamente importante que lo comprendamos nosotros. Para servir a Dios, podemos hacerlo donde estemos. Pero para madurar en Cristo, esas cosas son esenciales. Ellos no empezaron a decir, a mí, nómbreme a mí, yo. Yo puedo más que el otro. No. Eso no fue lo que ellos hicieron. Sino que su corazón estaba en Cristo. Y la gente empezó a decir, oye, ¿sabes qué? Oye, ese Esteban como que tiene un corazón que yo creo que él podría hacerlo. No dijeron, mira, Esteban es un hombre que se queda dormido todas las mañanas y la esposa lo forza a venir a la iglesia. Y cuando hay partido de fútbol no llega a la iglesia porque más importante es el fútbol, ¿verdad? Y más si está jugando Real Madrid, ¿verdad? O cuando hay un partido de béisbol no va a la iglesia porque es más importante el partido de béisbol porque los Dodgers, pues. O no dijeron, es que Felipe era un muchacho que lo trae el papá a la iglesia todos los domingos, pero cuando cumple los 18, paticas, ¿para qué te tengo? Se va corriendo porque no quiere estar más en la iglesia. Eran personas maduras en Cristo con un corazón listo para servicio. Y esto es sumamente importante. Cuando yo no hago eso y actúo de otra manera, estoy gritando a todo gañote, soy maduro en el Señor. Y esto es sumamente importante que lo entendamos. Nuestro pastor Steve, y quiero que pongan la foto de nuestro pastor, qué familia tan bella tiene nuestro pastor Steve, que es el pastor principal de la iglesia. Él se sienta en un centro, en una junta de ancianos, donde cada año hay elecciones y cambios de ancianos. ¿Y saben qué? Para elegir a un anciano o a una persona que esté en el nivel de liderato, se aseguran de ver de que sean personas maduras en Cristo. Y esto es importante, porque la obra de Dios no es cosa que podemos nosotros simplemente dejar que sean negligentes, sino que tenemos que permitir que todo cristiano pueda crecer. Entonces, autoalimentarnos es de gran importancia. Gente que ore, que busque el rostro de Dios y que crezca en Cristo y con un corazón humilde. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice, por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad, versículo 8, y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento del Señor. Y te dice que debes esforzarte,
Quiere decir, tú tienes que buscar esto, yo también. Para madurar en Cristo tiene que haber un esfuerzo, el deseo de querer madurar, el deseo de querer crecer. Entonces, y ¿sabes qué? Déjame contarte brevemente, en menos de un minuto lo voy a hacer, cómo llegué yo a Sunrise. A mí Dios me había puesto en mi corazón que en el sitio donde yo estaba ya se había acabado mi tiempo. Tenía trabajando 7 meses en mi corazón y yo todavía estaba discerniendo. Lo puso en el corazón de mi esposa. Y un día orando en la parte de atrás de mi patio, yo le dije a Dios muy claramente, Señor, yo no voy a estar metiendo resúmenes por ningún lado. No quiero hacerlo. Mi tiempo se ha acabado, tú me trajiste a donde yo estoy y tú también me vas a llevar donde tú tienes que llevarme. Y en ese momento recibí una llamada. Un amigo mío, que quiero mucho. Y me dijo, Moisés, tú eres la persona para estar allí. ¿Allí en dónde? En este sitio. Y yo entendí, después de un proceso de búsqueda de oración, que este es el sitio donde Dios me quería. Yo le doy gracias a Dios por una sola cosa. Yo tuve que levantar el teléfono para hacer llamadas. No tuve que meter resúmenes. Sino que Dios en su conocimiento sabía que yo estaba orando. Y escuchó mi clamor. Porque o sea que mi tiempo se había acabado donde estaba. Permite que Dios te lleve a los sitios donde Él quiere llevarte. No busques que Dios te ponga a los sitios donde Él no te quiere poner. Porque te vas a estrellar. ¿Estás conmigo? Si este es el momento de tirar tomates, por favor, toma tu tomate y tíralo. No ha pasado nada. Ya sé esquivarlos bien. El asunto está que la iglesia estaba creciendo a un punto tal que el reto estaba ocurriendo. Pero la única forma de madurar en Cristo, ¿sabes cuál es? Tenemos que autoalimentarnos. No podemos ser cristianos inmaduros. Dios nos ha llamado a ser cristianos que queramos crecer en Cristo. No que nos sigan dando la comida en la boca. Tenemos que salir del nido y empezar a volar. La Biblia dice en 1 Corintios, versículo 12, que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Del versículo 15 al 20 de 1 Corintios capítulo 12, se dice que cada uno tiene que funcionar conforme a los dones y al llamado que Dios le ha dado. Apóstoles, evangelistas y todas esas cosas, lo que la Biblia te dice, y pastores y todas esas cosas ahí. Pero dice específicamente que cada uno tiene un don que Dios te ha dado para ejercer. En el versículo 27 del capítulo 12 de 1 Corintios, te dice que cada persona en su vida tiene un don que Cristo le ha dado, un don espiritual. ¿Sabes qué? Para la edificación y el crecimiento de esta iglesia, tú eres necesario. Tú eres necesaria. Necesitamos que tú participes en el crecimiento de esta iglesia y te puedas mover aquí, porque Dios tiene un propósito contigo. Y quizás tú dices, es que yo realmente no soy una persona ni buena ni mala. Es más, vengo a la iglesia porque me traen. O simplemente tú dices, es que no tengo mucho que dar, no sé qué hacer. ¿Sabes por qué? Porque hemos entrado a una sociedad de consumismo. Todo lo que hacemos es consumir. Recibimos y no damos casi. Es más, déjame hacer una lista de unas cuantas cosas que constantemente estamos consumiendo. Por ejemplo, redes sociales, Facebook, Instagram y cosas así. Entonces, que sea un artículo nuevo que queremos leer y estamos constantemente leyendo. Y eso no es malo leer, es bueno. Un blog en la internet, decimos, quiero ver ese blog porque sé que es bueno. Una charla TED, que son muy famosas, 15 minutos de charla. Escuchaste el último hit musical y quieres tenerlo. Una película nueva en Netflix, salió una nueva serie y te pegas a ir a consumir esa serie. Y no es malo que veas películas, puedes hacerlo, pero sabes lo que estoy diciendo. Un nuevo programa para ver atracciones. ¿Has visto esta nueva aplicación de teléfono que consolida todo su contenido en su lugar para que puedas consumir más rápido? El problema es que mientras más consumimos, más nos secamos. Mientras más tenemos, menos nos sentimos felices. ¿Sabes por qué? Porque no estamos dando. Porque no estamos dando. Entonces, recibimos sin dar de regreso y eso nos seca. No nos permite crecer. Entonces, ¿qué te impide hacerlo? ¿Qué te impide servir a Dios? ¿Te gustaría saber cuál es tu don espiritual? Bueno, no vayas a la internet a buscar en una página de internet una lista de dones espirituales y te pongas a hacer exámenes de eso. La mejor forma de saber cuáles son tus dones espirituales, ¿sabes cuál es? Sumérgete en servir en la iglesia.
Empieza a servir a Dios y a edificar y a edificarte y a edificar a otras personas hacia la madurez con Cristo. Es la mejor forma de hacerlo. Entonces, ¿quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres salir de una apatía religiosa en que has caído? ¿Quieres tener un impacto en el cuerpo de Cristo? Ve la necesidad y haz algo al respecto. Entonces, autoalimentación y la necesidad de hacer algo. Es importante que nosotros entendamos esto. Déjame leerte lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 6, versículo 7. Y la palabra de Dios se difundía y el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. E incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto trajo necesidad. Trajo necesidad de que la iglesia empezara a expandirse, a crecer. La gente necesitaba empezar a predicar y a evangelizar y a hacer toda clase de cosas. El problema de Hechos capítulo 6 produjo serios conflictos. ¿Sabes por qué? Porque te dice, en la Biblia te dice más adelante, en ese capítulo, que eran como 5,000 personas en la iglesia. Y hombres. Y donde hay 5,000 hombres, hay bastantes niños y hay mujeres también. Entonces esto es un grupo muy grande. Mientras más crecía la iglesia, más necesidad había. Entonces necesitamos involucrarnos a serle fiel a Dios. Los apóstoles no podían seguir más haciendo las cosas solos. Tenían que edificar a otros y sobre todo entrenar a otras personas. Entonces, primero para yo crecer tengo que autoalimentarme. Necesito ver la necesidad y tengo que empoderar a otras personas. Es decir, entrenar a otras personas. En Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar al pueblo de Dios. Imagínate que yo llegue aquí a la iglesia el domingo y llegue el pastor Jeff, el pastor Steve y todos los pastores que estamos aquí y digamos, vamos a preparar el servicio. Llegamos a la 1 de la mañana y empezamos a poner las sillas. Cocinamos el café que te gusta tanto en la cafetería, si no te lo has hecho, es uno de los mejores cafés de todas las iglesias. Muy bueno. Y empezamos a hacer de todo. Tú te sentaste en estas sillas porque alguien las puso aquí. Los papeles que tienes en tus manos, las tienes en tus manos porque alguien lo imprimió. Porque alguien se sentó a prepararlo. ¿Ves lo que te digo? Hay espacio para crecer. Mira una de las listas de las cosas que nosotros tenemos que hacer antes de cada domingo. Limpiar la basura de afuera, y ahora más que viento, ¿verdad? Revisar el edificio, encender las luces, limpiar los baños, colocar sillas y mesas, materiales para las personas, prueba de audio, poner los anuncios, los carteles, preparación de suministros. Y la lista sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y tú dices, es que no tengo lugar para servir en la iglesia. Ahora es que hay lugar para que tú sirvas. De sobra. Con los niños, con las mujeres, con las damas, con los adultos. Es sumamente importante comprender que Dios nos está llamando a servirle y que crezcamos. ¿Te podrías imaginar si yo hiciera eso solo? La iglesia llegaría a ser una iglesia de 4 personas nada más. Te digo cuáles son los miembros: Moisés Bejarano, María Bejarano, Esther Bejarano, Débora Bejarano. Será mi familia. Y a la semana María me diría: Moisés, tenemos que ir a esta iglesia, no están funcionando las cosas aquí. No me gusta el pastor como predica. No me gusta cómo están poniendo las sillas. No me gusta nada de lo que están haciendo. Entonces es sumamente importante que nosotros confrontamos esto. Dios te está llamando a estar en su cuerpo para servir, para activarte, para que veas la necesidad. ¿Sabes la necesidad de evangelismo que tenemos nosotros? De salir a las calles, de evangelizar, de hacer todas las cosas. Dios te está capacitando. Esos años que tú has estado en el fuego han sido para prepararte, para llevar a otros y sacarlos del fuego. Dios te está capacitando. ¿Quién es la persona que está detrás de ti? ¿Quién es la persona que tú atraes? ¿Quién es las personas que tú puedes edificar en este día? Dios te está llamando a que en una persona que sea madura en Cristo se autoalimente, vea la necesidad y actúe en la necesidad. ¿Y sabes cuál es la otra? Que equipe y empodere a las personas. Que no seamos territoriales, sino cuando una persona llegue y diga: oye, ¿estás haciendo ese ministerio? Tú digas: sí, necesito que me ayudes. ¿Qué sabes hacer? Vamos a trabajar juntos. Que tú equipes a las personas, que los empoderes. Porque eso es madurez. Eso es madurez.
Y Dios nos está llamando a edificar a una persona hacia la madurez en Cristo. Y los apóstoles lo comprendieron y por eso hicieron lo que hicieron. Ellos permitieron que otras personas sirvieran y crecieran juntos. Y se fue multiplicando la iglesia. Y por eso es que la iglesia de Dios es tan grande como es a nivel mundial. Porque hay millones de personas maduras sirviendo en el cuerpo de Cristo. Que algún día no lo fueron, pero alguien los entrenó, alguien los empoderó y alguien los liberó para servir. Amén. Tenemos una feria de trabajo hoy, una feria de ministerio, un evento de conexión. ¿En qué vas a servir? Oye, hay para todas las cosas, para todos los retos. Te invito a que salgas a la feria al finalizar el servicio y que anotes tu nombre y digas, estoy dispuesto, dispuesta, me voy a poner los zapatos, me voy a atar la correa y voy a hacer las cosas para el Señor y madurar en Cristo Jesús. Amén. Te invito a ponerte en pie en esta mañana, esta tarde ya. Y te voy a invitar a que hagas algo. Te voy a invitar que con toda libertad, mientras estamos adorando a Dios y estamos cantando, te voy a invitar de que con toda libertad lo adores a Dios. Si tienes deseo de levantar las manos, levanta tus manos y adora al Señor con todo tu corazón. Si quieres gritar, cantar duro, ese cántico que sale de tu corazón, cántaselo al Señor con toda la alegría. Y Dios te va a bendecir en gran manera. Quiero invitar en este momento a los sugieres que pasen al frente para recoger las ofrendas. Y le pido también a los compañeros y compañeras de oración que se vayan preparando para después de recoger la ofrenda podamos abrir para orar. Si tú tienes tu ofrenda, prepárala, espero que la tengas lista ya y ora conmigo. Señor, bendice al dador alegre, aquella persona, Señor, que da y lo da de corazón, con gusto para ti, para que la iglesia crezca, para que la gente pueda ser alcanzada, Padre. En el nombre de Jesús, que es por sobre todo nombre. Gracias. Amén.